te parece, Álvaro, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el general en retiro, defensor de los derechos humanos, quien hace 4 meses, recordábamos hoy, Álvaro, Sí. El general Francisco Gallardo nos decía, esto va a empeorar porque hay una seria deficiencia con la estrategia de seguridad. Él nos lo advertía hace 4 meses que estuvimos aquí, se inauguraba casi el programa de los periodistas y fue uno de nuestros primeros invitados aquí a la cabina. Y si le parece, general, si te parece, Álvaro, vamos a esta primera parte donde el general Luis Crescencio Sandoval detalla el armamento antiaéreo y contrablindaje que traían pues los sicarios o el ejército irregular. Ahí en ese momento muestra camiones de redilas, de volteo, autos que le quitan a la población civil, en fin, esta parte yo creo que vale la pena revisarla, la revisamos y la comentamos si les parece. El empleo de técnicas militares, armamento automático y antiaéreo, como son el AK-47, el R-15, lanzacohetes, lanzagranadas 40 milímetros, ametralladoras y fusiles calibre 50, que estos son antiaéreos, y obviamente también en contra del blindaje, chalecos y cascos tácticos, así como placas balísticas, empleo de vehículos con blindaje de fábrica y artesanal, camionetas de redilas, volteos, robo de vehículos en la vía pública para evitar ser referidos y confundirse entre la población, integrantes de los grupos delincuenciales drogados durante los hechos generadores de violencia, uso intensivo de radios análogos y digitales, dificultando la intercepción de comunicaciones, el intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por $3 millones, al no aceptar fue amenazado de muerte tanto él como su familia. Tenemos aquí efectivamente, como lo adelantaba Alejandro Páez Varela, al general José Francisco Gallardo Rodríguez, precisamente para hacer una evaluación general de lo que ocurrió en Culiacán y de lo que hoy se informó por la mañana en una conferencia de prensa insólita encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de manera particular lo que acabamos de escuchar por parte del general secretario Sandoval. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, bueno, quiero retomar la última pregunta de la entrevista aquella que tuvimos, sí, a que por qué afirmaba yo que iba a elevarse la espiral de violencia, sí, ¿no? con la estrategia de seguridad, ¿no? Y bueno, yo comenté que porque con las reformas que se hicieron a la Constitución se desarticuló el sistema de defensa y de seguridad del Estado mexicano, por un lado. Por otro lado, niega a los ciudadanos comunes y corrientes defender a la patria porque se anula el artículo 31, fracción tercera, que tiene que ver con la Guardia Nacional, benemérita Guardia Nacional, no con la que está ahora. Y la otra contraviene un principio fundamental de los estados democráticos que está contemplado en el artículo 129, que previene que en tiempo de paz el ejército no puede realizar funciones fuera de sus cuarteles. Es decir, no se debe entrometer en los asuntos de carácter político, y uno de ellos es la seguridad pública, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al caso concreto. Miren, lo que yo veo es que, ¿por qué está sucediendo esto? Desde hace muchos años el ejército mexicano está encargado de aplicar la ley de armas de fuego y explosivos. En un estado democrático el ejército no debe aplicar ninguna ley. ¿Por qué? Porque no es su función, porque la función del ejército es defensa nacional. Uh-huh. Entonces aquí la pregunta a las autoridades, ¿no? ¿Cómo quieren que haya seguridad, que haya paz, violando la Constitución y proclamando el cumplimiento del Estado de Derecho cuando desde el mismo poder se está violando? Eso es para empezar. En segunda, viendo los datos, ¿no? que están, a mí me llama la atención que hay una mención del secretario de la Defensa que dice que el comandante de la región militar se trasladó a un lugar X de los hechos para salvar a un pelotón de soldados ahí que venían.
yo me pregunto, el comandante de la región no tiene por qué hacer actos de carácter operativo. ¿Por qué? Porque la función de él es articular y administrar todo el conflicto. Él es el responsable desde el punto de vista militar. ¿Qué tiene que ir a hacer un señor general, comandante de una zona, a involucrarse en un asunto de carácter operativo? ¿A qué le suena a usted eso, general? Sí, bueno, ese es el otro punto. El otro punto es que se me hace a mí grotesco que quien dé este informe sea el secretario de la Defensa, porque recordemos nosotros que todo el asunto de seguridad, según la Constitución, está a cargo de la autoridad civil. Sí. Quien debió de haber dado este informe, pues, es el secretario de Seguridad Pública, ¿no? Ahora, a la pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Digo, ¿cuál fue? ¿A qué le huele que haya estado ya. atendiendo directamente? Porque lo que sucede aquí es lo que yo he dicho siempre. Si hay una mala planeación, si no hay una planeación de carácter integral que involucre todos los actores de seguridad, lo que va a pasar es que al asunto de operar, al asunto de ir a territorio, todos van a estar desarticulados. No hay una coordinación, no hay una articulación. Todo lo que vimos en el relato fueron cosas casuales, que salió un vehículo y que se encontró y que cruzó por la misma calle y que ahora se enfrentó con este. Lo que yo veo es que hay una desarticulación, no hay una planeación. ¿Por qué? Porque muchos de los mandos que están encargados de esto son militares de oficina, ¿sí? No tienen esa experiencia. Y entonces aquí vemos los resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hubo un balconeo por parte de todas las autoridades. Se descubrió que hay operaciones, digamos, encubiertas por agentes federales extranjeros. Se descubre que no hay una articulación con las autoridades cupulares que tienen que planear esto. No hay una planeación estratégica, y eso lo dijimos desde que empezó todo esto, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son los resultados? Pues los resultados son los que estamos viendo. ¿Usted ve manos de la DEA, de agentes extranjeros? Por supuesto. Esto está íntimamente relacionado con la iniciativa Mérida. Está relacionado con la iniciativa Mérida. ¿Por qué? Porque ahí en ese pacto en ese tratado que se firmó con Calderón, cuando Calderón declara la guerra, todavía subsiste desde aquel entonces, ya hace que... 12 años. 12 años. 12 años. Y una de las cosas que yo comenté por el cambio de la Cuarta Transformación, yo dije, lo primero que van a hacer es repudiar la iniciativa Mérida y romper los vínculos que tienen con la ayuda y asistencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí en México hay agentes trabajando, incluso armados, y le voy a decir por qué. En el 2015... Bueno, inclusive general, sí. Perdón que lo interrumpa, pero está acreditado que en la captura del Chapo Guzmán, claro. Particularmente en Los Mochis, sí. Participaron agentes de la DEA vestidos con uniformes de la Marina. Exacto. Entonces, bueno, eso, pero lo grave también es que en 2015 se hizo una reforma a la ley de armas de fuego explosivos, artículo 27-28, en donde permite a agentes extranjeros portar armas de grueso calibre, cuando yo como civil no puedo portar un arma porque me encarcelan. Claro, que es un delito. Que es un tema que usted ha defendido, exacto. La posibilidad del ciudadano de defenderse, por sí mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en esta coyuntura? Es tiempo de voltear e iniciar como si fuera 1 de diciembre, sentarse todos los actores sociales y hacer una estrategia en serio de seguridad, porque no la hay. Lo que dijo el agente Richard Glenn, que quería que el gobierno de México le diera una copia del plan de seguridad, y el gobierno dijo que no. Pues ¿por qué? Porque no la tienen. Se dice, ¿no?, que este plan está en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues yo ya lo revisé y pues hay declaraciones, nada más declarativas, pero no hay ninguna articulación. El proyecto como tal no está. Pero ¿no fue el que dio a conocer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace exactamente un año? Sí, claro. En noviembre. Ese es, exacto. Cuyo columna vertebral era... la Guardia Nacional.
Una parte, pero fundamentalmente era atender los programas sociales, orígenes de la violencia. Que era a través de programas sociales. Exactamente. Bueno, pues todo eso que estamos comentando debe estar articulado en un plan estratégico de seguridad y de paz. Que no existe. Que no existe. Y aparte de ello, lo que debe articular, mi punto de vista, es un sistema de justicia transicional que revise todos los casos de violaciones de derechos humanos, el caso Tlatlaya, una comisión específica, el caso Ayotzinapa, el caso de la época de los 70, el asunto de las violaciones de Aguas Blancas, o sea, todo eso debe ponerse en la mesa de discusión para resolver y desarticular los elementos que permiten las violaciones a los derechos humanos, que ese es el punto. General, dice usted que vio participación de la DEA en el caso de Culiacán. No se ha acreditado hasta ahora, salvo una reunión que hubo de agentes de la DEA con el gobernador de Sinaloa un mes antes, en septiembre. Pero que se sepa, y hoy en la conferencia de prensa no hubo información al respecto, pero que se sepa, no participaron en el operativo de Culiacán, o deliberadamente no participaron, o porque se los impidió las autoridades del Gabinete de Seguridad. Claro, a ver, yo aquí menciono en este escrito que después te lo paso, Alejandro. Yo pienso aquí que en septiembre hubo una convocatoria del gobernador para ver un plan, ¿sí?, que tenía que ver con el tema del narcotráfico, agentes de la DEA. Sí. ¿Cómo es posible que, y aparte de ello, no sé cuándo salió, hay una orden de extradición de Estados Unidos que se trató de cumplir en este evento? Sí. Entonces, pues es lógico, ¿no?, que es imposible negar que ellos hayan participado, si no lo hicieron abiertamente, si estuvieron ahí. Ahora, yo sugiero lo siguiente. Yo estuve observando fotografías, estuve observando videos, y hay un video que me llama mucho la atención. ¿Sobre qué episodio vio videos y fotografías? En el Facebook. ¿En lo del operativo? En la red del operativo. Llega un vehículo ahí me di cuenta que está el octavo batallón, con la sigla 08 Infantería, 08 el batallón, en donde baja un grupo de soldados mexicanos y pasan corriendo junto a unos que disque soldados mexicanos, pero le sacan como 2 metros. Exacto, Digo, como 2 metros de un estatura. gigantón. Entonces yo dije, estas personas no son soldados mexicanos. Que no me sería disculpen, raro porque que me disculpen. lo hemos visto. No son soldados mexicanos ellos. Usted Yo lo está vi eso. especulando que se trata de agentes de la DEA que DEA. estuvieron en el operativo, así es. Ese es lo que yo concluyo por lo que yo vi, ¿sí? Entonces, nadie ha hecho esos análisis. Por eso se lo preguntamos y por eso lo invitamos. Claro. Bueno, yo me fijo en los incluso vi vehículos con siglas que no tienen que estar ahí y que son de educación. O sea, los vehículos, de las siglas, pues bueno, usted Sí. pues es general, obviamente usted puede descifrarlo. De los vehículos que había ahí, los números que hay ahí, son vehículos para otro destino. Sí, así es. Carajo. Pues ¿habla de desorden o de qué? de una desarticulación. Hijo, mano. A ver, Eso me porque refiero. Durazo hoy defiende la estrategia. Dice, pues sí la regamos, pero hay que escucharla, no así la estrategia general de seguridad. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo, como es el caso de Culiacán. Lo veo moviendo la cabeza diciendo no. ¿Por qué, general? Bueno, mire, en primer lugar, el Estado, cuando hace una operación de este tipo, no tiene por qué equivocarse.
¿Por qué? Porque tiene todos los recursos, todos los medios, toda la información, y si no la tiene que obtener. Y una vez actuar, yo en ningún lado vi que hubiera un equipo, por ejemplo, de extracción. No lo vi. Exacto. No lo Un vi. helicóptero, por No ejemplo. hubo cobertura aérea. Claro. Tampoco lo vi. O sea, después aparece un helicóptero ahí, pero no. Sí, pero eso no. Digo, no es- porque bueno, la Marina misma, general, Sí, ha hecho extracciones claro. muy Quirúrgicas. brutales. Quirúrgicas. Claro. Bajan, Bueno, pum, levantan, vámonos. así debe ser una operación militar. Y esta no fue una operación militar, como dijo el secretario, fue una ocurrencia o mal planeado. Uf. ¿Cómo? A ver, ya no entendí nada entonces. ¿Cómo que mal planeado? ¿Desde las fuerzas militares? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y además no hay que perder de vista una cosa, general Alejandro, usted que nos escucha y que nos ve. El equipo que encabezó el operativo es un equipo especializado, creado inclusive desde 1994 y que ha participado en operaciones exitosas a lo largo de un cuarto de siglo y en esta misma administración. Sí. ¿Qué pasó entonces? Sí. Bueno, mire, dice, en el cónclave de la reunión estuvo el comandante de la 9ª zona, el de la 3ª región militar, representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y además los integrantes del gabinete estatal. ¿Se refiere usted a la reunión de agentes de la DEA, el gobernador? Sí, ese día, incluyendo a los representantes de la Embajada de Estados Unidos en México y la DEA. Entonces aquí, a ver, ¿cómo En que no esa sabían? reunión previa. Claro, En septiembre. En La de septiembre. septiembre. En septiembre. Ujú. De aquí es de donde se desencadena. Ahora bien, ¿quién ordena todo este operativo? Según una teoría que yo he investigado y que está en internet, se llama teoría del dominio del hecho. ¿Quién ordena Pues el que está atrás del escritorio, el que domina la acción, ¿sí? Y los otros que participan, ¿sí? Aquí lo traigo, dice, el dominio de eso es el autor quien ejecuta los elementos de dominio de la acción. El autor, los que ejecutan la voluntad, como son los mandos medios, la comandante de la zona, etc. Póngale nombres. Y el otro, no, pues aquí están, A ver. el comandante de la zona, el comandante de la región, el jefe de... Todos ellos estaban participando en esto, en una acción encubierta que se les cae por falta de planeación. Pero hay una responsabilidad superior. Sí, Me claro. refiero a Sí, a los miembros del gabinete de seguridad Sí, claro. y en última instancia al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así es. Ese es el que domina el hecho. A eso, por eso le digo que le ponga nombres. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Andrés Manuel López Andrés Obrador, Manuel López presidente de la Obrador, pues, él es República. el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, claro. Las fotos ahí están. O sea, esa reunión existió. Hay una donde están, la describo rápidamente, el helicóptero de la Marina y pues Y el grupo, personal, un grupo Sí. amplio ahí. Esa es una de las fotos, pero Eso fue en septiembre, ¿no? No es lo de septiembre, no es la única. Hay otra fotografía con estratégicamente algunos rostros nada más cubiertos, seguramente pues son los que operan directamente en piso, no sé, usted sabrá más, que son militares que están encubiertos, seguramente pues deben ser los que sí están en el tú por tú, no sé, que los pueden identificar en las calles, pero hay una cantidad de civiles abajo en esta fotografía impresionante, güeros, supongo que son justamente los de la Embajada de Estados Unidos, los de la DEA. Esa es la otra fotografía que hay. Hay además fotos liberadas desde Estados Unidos en donde se ven aquí dice Lieutenant Coronel Camarillo sat with an automatic rifle. El teniente coronel Camarillo sentado con su rifle automático, y es evidentemente un extranjero, en fotos que se difundieron ya no en México, sino del otro lado de la esa frontera. reunión De celebrada esa reunión. en Culiacán
En septiembre. Para los laboratorios. ¿Y dónde en los está? laboratorios. Y luego Esa dan fue con la los otra. laboratorios. Ahí está, Exactamente, foto 1, difundida en Estados Unidos. Foto 1, un laboratorio donde se ven pues químicos, debe ser uno de estos de fentanilo, Claro. lleno de fentanilo, tal. Ah, efectivamente, ahí están las cocinas de cristal, etcétera, y ahí se ve el tiradero ahí, ¿no? O sea, Así es. eso se filtró. Claro, Eso está ahí, sí, ¿no? sí, Ahí están las fuerzas, mire. Y Claro. ese que está atrás, sí. pues es un güero, ¿no? Pues y digo, es que le saca un montón de distancia al... A esas, a lo- a esas, esas a esas fotos también se fotografías yo me refiere. refiero, claro, a esas fotos. Claro. O sea, es incongruente. Y de eso el gobierno mexicano no ha dicho una sola palabra. Ya no digamos para este operativo de la propia reunión en septiembre con el gobernador de Sinaloa Sí. Y con miembros de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Defensa. Así está. El gobierno no ha dicho nada. Es muy probable que el día de mañana te vamos a mandar a ti, Alejandro Páez Varela, a la conferencia de prensa de la Ajá. mañana para que le preguntes al presidente Andrés Manuel López Obrador Claro. qué información precisamente tienes Sí. sobre la participación de agentes de la No, DEA. la DEA. Nos vamos los tres y llevamos al general. Sí. Nos arrestan. Sí, pero a los tres. es un elemento que es muy relevante. Sí. Porque, y yo creo que mañana los compañeros que cubren la conferencia de prensa de la mañana habrán de preguntarle. Pero, sin embargo, general, hoy el secretario de Seguridad y Ciudadana, Alfonso Durazo, dice que no hay ninguna organización, por más poderosa que sea superior al Estado mexicano. Vamos a escucharlo. Es Alfonso Durazo. Es ¿no? Alfonso Durazo, efectivamente. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana. Ninguna organización delictiva es más fuerte que el Estado. Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero, ¿a qué costo? A ver, general, le pregunto yo Sí. respecto de lo que dice Alfonso Durazo. Sí. A ver. Se buscó preservar la vida de las personas. ¿Usted qué opina? Bien. Mire, aquí el secretario está diciendo una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que efectivamente pues, el Estado no puede haber por encima de él ninguna fuerza ni nada. ¿Por qué? Porque el Estado es soberano en el orden exterior y supremo en el orden interno. Ahora sí que nada más eso faltaba. La explicación sobra, pues. Sí, sobra. o Es sea, una el verdad de Estado- perogrullo. No, claro. Y además la El definición Estado de es eso, punto. Claro, el Estado es una organización política administrativa que reclama para sí, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con él, reclama para sí el uso de la violencia legítima. Aquí él está hablando de represión. No, nosotros hablamos de violencia legítima. Y la violencia legítima se hace a través de los procedimientos y de los protocolos para el uso de la fuerza. Es decir, Con planeación, con organización, A ver, con respeto a los derechos muy humanos. importante. Ese es el punto. Y ellos no hicieron nada de eso. Ellos se fueron sobre la fuerza. Así a bote pronto. Sí, nos pidieron Estados Unidos que le hagan. Órale, vámonos rápido acá. No, espérame a ver, tantito. porque ahí va. Sí. Porque al final lo que efectivamente dice Alfonso Durazo, a lo que él se refiere, es que había nada más dos sopas: recular o exterminar. reprimir. No. O sea, exterminar, porque además dice combate de exterminio. No, había en medio el uso legítimo de la fuerza. Ese es el A eso punto. se refiere. A eso me refiero yo. Y entonces aquí yo mando un mensaje. ¿Qué entienden por el uso legítimo de la fuerza? ¿Qué entienden por Estado? ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas y cuál es la función de la policía? Yo lo que veo es que no lo saben. A ver, pero yo le pregunto también, general, puesto en la circunstancia al extremo al que llegó, van a las puertas de donde está alguien que tiene una orden de aprehensión. No una orden de cateo, que ese es diferente, ¿eh? Sí. Hay una Esa orden no de llega. aprehensión, se arma un operativo para capturarlo, y de pronto se ven rodeados, y de pronto se ven
ante la circunstancia de que criminales llegan ante las familias de los militares Sí. o familias civiles inocentes y dicen, si no lo liberan, asesinamos no solamente a familiares de soldados, sino civiles en general. Sí. Ahora sí que, ¿usted qué hubiera hecho? A ver, no, a mí no me hubiera pasado eso. Absolutamente. No, bueno, a mí tampoco, pues, pero- ¿Por qué? ¿Por qué permitieron que sucediera eso? No, ¿Por no, qué? Claro, de correcto. acuerdo. Porque Pero sí, ya en el, no. pero ya en el punto. Sí, es Ya. que ahí el Estado perdió su supremacía. Ahí tiene Ovidio. Exacto. Ovidio le está hablando Exacto, ya sí. a Iván. Exacto. O sea, Ya es el lleguemos extremo. a ese punto. Ya es el extremo. Iván, oye, Ahí- para este operativo. ahí- pero Iván dice, Sí. ni madre, pues si ya Ahí los tengo aquí. llegó un momento en que por la falta de organización, por la falta de previsión, Sí. porque no planearon por esto, llegaron a establecer una negociación de iguales. Y en la negociación de iguales los tronaron. Así de Tómala. fácil. Ese es el punto. Pero usted coincidirá, general, en que ya en ese momento, cuando tienes al muchacho enfrente, el muchacho ya no tiene capacidad tampoco de negociar con su hermano. ¿No? Sí, claro. Evidentemente. Sí. O sea, ya es el muchacho doblado. Y si alguien sabe de eso, de darle la espalda al que ya está doblado, pues son ellos. Sí, claro, Digo, lo claro. digo, el Mayo mismo con su hijo Serafín. Pues sí. O sea, pues, cántale. Di Claro. lo que tengas que decir allá, salva el pellejo. Claro. ¿Sabes qué, compadre Chapo? Pues te va a hundir mi hijo, pero bueno, son unos u otros. De acuerdo. Igual el otro muchacho del Claro, otro lado del claro. teléfono dijo, ajá, ya lo tienen doblado, está pidiéndome aquí en el teléfono que le paremos, ni madre que le paramos. Pum, 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 pum. Y esa es, se especula la respuesta que dio, Claro. y en los hechos la dio El Iván hijo, Archibaldo Iván Archibaldo, Guzmán. claro, Claro, claro. de acuerdo. Entonces, ya estamos en ese punto, general. Ya usted está frente al muchacho, el muchacho tampoco, la llamada no surte efecto, porque Iván Archibaldo, o sea, le está diciendo, oiga, no, pues párenle, porque es un desmadre. Pum, 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 se oyen Sí. más, le aceleran. Claro. Entonces, ya en ese momento hay una decisión que tomar, Sí. y es la que toma el presidente de México, Sí, claro. y es, Suéltelo. suéltenlo. Claro. Ya, Bueno, a ya ver. la regaron hasta ahí. Exacto. A eso Suelta. voy, a Ahora eso lo voy. sueltan. A ver, llegan y hasta ese punto el operativo fracasó. Sí. Llegaron a una situación Un de fiasco, iguales. sí. A ver, si una vez del fracaso todavía se van a poner en una situación de exterminio, pues ahí la van a regar. O sea, los obligaron a hacer eso. No fue una decisión, los obligaron a hacerlo, que es diferente. Híjole, man. Ese es el punto. Ese es tu, decíamos. ¿Por qué los obligaron? Pues porque no planearon, porque no previeron, porque calcularon mal las fuerzas, porque la gente que dirigió eso no tiene experiencia. Así de fácil. Y entonces llegan a esa decisión. Yo me imagino que aparte de eso, si están ahí, no, pues adelante, como tú dices, Alejandro. ¿Y qué hubiera pasado? Pues hubiera hecho una matazón de gente. O Claro. sea, sobre el error, otro error. Otro Sí, error. otro no, error. no. El peor error O habría sea, sido el ahí- segundo. exacto. Entonces ahí, ¿qué hubo? No hubo una negociación, hubo un reculamiento obligado. ¿Sí? Ese es el punto. Y entonces aquí el Estado pierde la supremacía. Y sin embargo, el presidente de la República ratificó hoy lo siguiente. Consideramos que se actuó bien, fue lo correcto. Por encima de todo están las vidas. Para imponernos por la fuerza, sí van a necesitar refuerzos de 2,000, de 3,000 elementos. Y sí va a necesitar disparar las ametralladoras desde los helicópteros. Y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. Esto que hicieron de manera irresponsable de ir a las unidades habitacionales
Entonces se actuó bien. Y por eso decidimos relatarlo, informar, y todo va a ser así. No se va a ocultar nada. ¿Qué dice general Gallardo? Bueno, yo ratifico lo que dije. Fueron obligados a hacer esa negociación y el ejército y el Estado mexicano fue humillado en ese punto concreto. ¿Que fue una decisión correcta? Yo estoy de acuerdo que fue correcta. Salvar vidas. Salvar vidas, pero salvar vidas de todos, ¿sí? Y si eso que está diciendo el presidente en su discurso de que tenían información de que eran esto, esa información también la hubieran tenido antes, y entonces hubieran calculado bien las consecuencias y el desenlace que pudiera haber tenido el evento. Es claro que el presidente de la República desde el día siguiente asumió, desde la noche misma, al avalar el desenlace, asumió la responsabilidad Claro. que implica una decisión de esa magnitud, pero hay responsables operativos. Así es. ¿Quiénes son? Operativos, pues el Estado Mayor de la Guardia Nacional, el Estado Mayor de la Defensa, la gente que está trabajando en territorio en la zona militar, ellos deben tener perfectamente bien la información. A eso están, para eso están. La Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la tercera región y la novena zona militar. Y claro, el órgano de inteligencia por del supuesto. gobierno federal. Sí, así es. A cargo de un general, de un Audomaro general. Martínez Sí, Zapata. bueno, a ver, aquí tocaste un punto bien importante. Mira, todos los estados deben tener un servicio de inteligencia de estado y un servicio de inteligencia que se activa a través de una política criminal. Aquí tenemos el de política criminal, pero no tenemos el de estado. Y antes teníamos el de estado y no teníamos el otro. Eso se dejó de lado. Un ejemplo, haz de cuenta que vas en un vuelo y que no traes aparatos de navegación, así de fácil. Entonces, ¿por qué falla? Porque no tienen información. Lo hubieran buscado la información y hubieran evitado hacer ese evento de improviso, sin información y sin nada. ¿Por qué? Porque pues ahí está lo que pasó. Si me tardo un año para planear, me tardo un año para planear. ¿Por qué? Porque en el uso de la violencia se ponen en juego muchas cosas, principalmente la vida de las personas, de un lado y de otro, de los soldados, los civiles y de los mismos criminales, ¿no? ¡Híjole! General, ha sido muy esclarecedor platicar con usted precisamente sobre el operativo fallido y finalmente el desenlace que tiene que darse, porque la otra hubiera sido efectivamente enfrentarlos y hubiera sido efectivamente una matazón. Fatal, claro, así es. Hay un arma que sacan el ejército, de hecho quería ver si la podíamos poner, Ilse, que es nuestra jefa de redacción, videíto, a ver si lo podemos poner para YouTube, luego a ver si lo podemos meter, no le hace que traiga ahí. Es un arma que sale en la conferencia, que muestra el secretario, el secretario de la Defensa la muestra ahí como diciendo, pues nosotros estábamos listos, una ametralladora Dillon, que se oye como si estuviera lloviendo lumbre, porque se oye nomás, es una cosa brutal. ¿Qué armamento o qué nos estaba tratando de decir? Que estaban totalmente armados y listos para repeler o algo así. Claro, a ver, pero la pregunta, ¿por qué están armados? Si la Defensa Nacional tiene un control de armas de fuego explosivos desde que yo tengo uso de razón. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿por qué la defensa aplica la ley de armas? Esa es una función y facultad del poder civil, no del ejército. El ejército puede participar en el registro, pero no debe intervenir ni activar ninguna ley, porque esa no es una función del ejército. Por eso estamos como estamos. General, ¿qué debe sacarse de todo esto? Se debe retomar, términos de enseñanza. Sí, se debe retomar nuevamente una reunión, 1 de diciembre, estamos en 1 de diciembre hoy, desde el punto de vista, digamos, figurativo, ¿no? Sí. Reunir a todos los actores sociales, hacer una planeación, un diagnóstico, bueno, el diagnóstico ya lo tenemos, pero no un diagnóstico más profundo, y hacer una planeación que articule a
todos los instrumentos del Estado, incluyendo al Congreso. El Congreso también debe participar, porque el Congreso debe emitir los procedimientos, los programas de adiestramiento, etcétera, todos que vayan encaminados a hacer uso de la violencia legítima del Estado. ¿No es aceptar la derrota de la estrategia? Que no tenían estrategia. Bueno, ¿no? si ya recularon en una negociación como esta, ¿por qué no pueden hacer otra estrategia y reconocer, ¿sabes qué? Estamos mal, vamos a hacerlo otra vez. Una de esas, ¿sabes qué sería bueno que hicieran? Yo les mando un mensaje, que anulen las reformas que hicieron para que la Guardia Nacional. Uy, no, eso no va a pasar nunca, general. Híjole. Bueno, esa es mi opinión. A ver, yo tengo una última pregunta de mi parte. ¿Debe renunciar, general, Alfonso Horacio, sí o no? Es que no lo sé. Pero si renuncia y llega otra persona, va a ser lo mismo. Es una buena respuesta. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la estructura de seguridad no está articulada. Porque la estructura de defensa y seguridad del Estado se desarticuló con las reformas. No pasa por la renuncia Alfonso de él. Durazo. No pasa por eso. Es un asunto de carácter estructural que arrastramos desde hace mucho tiempo. ¿De qué manera puede el Estado mexicano superar la humillación, como usted llama, lo que pasó en Culiacán? Capturando ahora sí a Ovidio Guzmán o a su hermano Iván Archibaldo Guzmán, Sí, a ver. hijos del Chapo Guzmán. Mira, aquí yo te voy a decir una cosa, en ese punto, porque es bien importante esto. Vamos a suponer que el Estado tiene todo articulado, todo preparado, inteligencia, información, y va sobre un personaje X, no en específico, ¿no? X, y no lo puede capturar. ¿Por qué? Porque viola, ¿sí?, el debido proceso. Sí. Déjalo ir, no hay ningún problema. Algún día lo vas a poder agarrar. Y eso es lo que, o sea, estas personas algún día van a caer en las redes de la justicia, si es que tienen algo que ver con la justicia, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que cada vez que el Estado tiene que aplicar el uso de la violencia legítima, la debe hacer con todas las leyes, con todos los procedimientos y con el respeto a los derechos humanos. Si aún así no puede, pues a la siguiente. Bueno, a ver, porque en los hechos, general, Sí. lo que pasó ahora en Tepito. Tepito, En Tepito es lo, ándale, exacto. pues digo, sí te luciste, ahí Claro, vienen claro. 30 y tantos y Sí. que la fregada, Y salieron, y luego los tienes que liberar, es lo mismo. y luego a los 5 días Por no, no otra vez los respetar el actuales debido de la- proceso, o sea, Sí, ¿por qué? Porque el Estado no puede violar la ley, porque el Estado no puede ser criminal, ni puede ejecutar, ni puede torturar, y nada. Y eso es lo que está saliendo a flote con todo esto ahorita. pues qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues vamos a ir a un corte. Le agradecemos muchísimo, muchísimo al general Gallardo. Nuevamente, como decíamos, lo tuvimos aquí, Álvaro Delgado y su servidor. Aunque Luego vino otra vez nos pensamos mucho para en la invitación. alertarnos Sí. de que la violencia iba a subir y va a seguir incrementándose la violencia. Si no se hace una reestructuración, o como dice Alejandro, hay un ¿qué dijiste? Replanteamiento, Replanteamiento, no, pero lo dijiste de otra forma. Recula. Sí. Rec- Bueno, sí. eso. Si no hay eso, no vamos a avanzar. No repito la palabra porque acá los de Jalisco hablan distinto. No entienden ese tipo de Pero palabras. Usted y yo aparte sí. de eso, te quiero decir una cosa. Debe haber humildad. Humildad. Híjole. No arrogancia. Humildad, no, humildad. Y debe abrir los oídos y escuchar a toda la gente que tiene que ver, y principalmente en territorio. Mira, una de las cosas que yo creo que puede dar la solución es reactivar la Guardia Nacional, pero la que desaparecieron. ¿Cómo? Ese es el punto. A mí me preguntó Durazo en una ocasión, que yo le dije, ¿cómo? Pues ese es el punto, hay que sentarnos y empezar a planear, ¿sí? Y hacer una estrategia nacional, dónde va a actuar el ejército, dónde no va a actuar, dónde se va a concentrar. Y yo le dije, mira, sería conveniente, incluso hasta yo le hice un ejercicio y le hice un acuerdo presidencial, que por cierto me sentí muy bien porque le puse señor presidente y él Y vámonos. Y dije, no. Y pues se lo mandó. No, se lo di en propia mano.
Y lo discutieron, ahí lo platicaron. Claro, en ese documento decía lo siguiente: con esta fecha se empieza a concentrar el ejército en sus cuarteles. Me dijo, no puede ser, no, es que vamos a hacer una estrategia. A ver, ¿dónde no hay violencia? En tal. Ahora, de 50, 25, de acá 10, de acá todos. Y entonces hace una estrategia, pero con la participación social. ¿Por qué no hay violencia, por ejemplo, en Coahuayana? Porque hay un grupo de autodefensa. Y allí no hay ni policía, ni el Ministerio Público, ni Marina, ni Ejército. Y no hay violencia. ¿Por qué? De hecho, estaba yo leyendo hace poquito un trabajo de Inside Crime que decía que los únicos lugares en México donde el crimen organizado no pudo penetrar en los últimos años fue donde la estructura es muy sólida y la más sólida es la indígena. Claro. Curiosamente, mira, lo que pasa en Michoacán. Estuvo en Sonora, ¿no? Con los seris. Los seris tienen un sistema de defensa, de seguridad, que ellos controlan la isla Tiburón. Ellos están organizados y ahí no se mete nadie. No se mete nadie. Yo conozco a esas personas, yo los conozco físicamente y porque he estado ahí. A mí no me lo cuentan. Yo he estado en territorios Michoacán, he estado en Guerrero, he platicado con los líderes y yo digo, no, pues esta es la Usted solución. estuvo a cargo en Chihuahua, ¿no, general? Usted estuvo a cargo... Yo estuve 7 años trabajando en Chihuahua, en Delicias. En Delicias, todo el sur del estado de Chihuahua, yo era el comandante. Tenía 24 años de edad. Híjole, mano. Cuando era el capitán. sur. Cuando era o sea, el triángulo. Sí, claro. Guadalupe y Calvo. Claro. Catedral, Baborigame. ¿Tú conoces ahí? Sí, claro. Batopilas, toda esa parte a mí me tocó. O sea, la parte del triángulo. En la parte de Chihuahua. Pero del lado de Chihuahua. Que es donde hoy es impenetrable, ya no hay manera ni siquiera de entrar. Yo trabajé ahí, no tuve ningún problema de nada. Y cumplíamos con las órdenes de destrucción de plantíos y todo. Nada más que un día me pararon porque un militar era el dueño de los plantíos, ahí sí ya valí. ¡No, hombre! ¡Híjole! Una última cosa, ¿y qué le dijo Durazo? ¿Durazo volvió a hablarle? ¿Cuándo fue esto? Eso fue exactamente el día que vino Pompeo de visita aquí a México, en julio. ¿Julio qué? ¿Del 18? En julio El año del pasado. 18, el año pasado. Y no ha vuelto a saber nada de Durazo. No, ya no. Pero usted está puesto para auxiliar para esto. Híjole, no sé, lo voy a pensar. Bueno, muchísimas gracias, general, por habernos una vez más ilustrado. Sí, vamos a un corte y volvemos.